Es Alfonso Luna Martínez, es estudiante del doctorado en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional y también profesor de prepa en línea en CEP. Su ponencia lleva por nombre La insana distancia de la escuela de la vida cotidiana en tiempos del COVID-19. Y Alfonso, dejo el micrófono para que comiences. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y un saludo a todos aquellos y aquellas que nos escuchan que nos han seguido durante toda esta transmisión. Me parece importante, ahora que estábamos refiriendo a la filosofía tan puntual con Ulises, hacer un ejercicio de objeción de conciencia ante lo que está sucediendo en esta actualidad. Y me parece que este coloquio que tenemos, que realizamos, pues logra eso en cierto sentido. Entonces, en este día haré algunas reflexiones muy breves sobre lo que considero es una insana distancia, ¿no? Y lo diré así, de la escuela, más no de los maestros, y lo aclaro de una vez, con la vida cotidiana en tiempos del COVID-19. Como todos sabemos, el COVID-19 como pandemia, que había sido ya anunciada desde hace algunos años, pues nos ha sobrevenido y ha puesto un mundo globalizado económicamente y con ciertas características, lo ha puesto en jaque y además, junto con eso, en un autoconfinamiento. Y ahora nos encontramos nosotros en épocas de sana distancia por causa del coronavirus, que por supuesto han afectado también a la escuela. Este tema en relación con el coronavirus se aborda inclusive en un artículo reciente que se llama en la revista Reflexiones Marginales, que se llama Repensar la vida cotidiana en tiempos del COVID, que ha sido coordinado por el doctor Luis Eduardo I. Una vez dicho esto, empezaré a generar algunas reflexiones y espero también que el público que nos sigue pueda entrar en una especie de debate o cuestionarse, reflexionar sobre lo que iré planteando. Por ejemplo, lo primero que diré es que el coronavirus como pandemia ha generado una crisis sanitaria, lo cual es evidente en todo el mundo, pero en México ha llevado a la escuela a un autoconfinamiento. A la escuela como institución, que todos conocemos y sabemos, además una institución histórica, en este momento están sus actores, las personas que en ella intervienen, están también en autoconfinamiento, los maestros, los alumnos y las alumnas, padres y madres de familia, etcétera. Entonces, en relación con eso, me parece que lejos de acercarse la escuela como institución a las personas, este mismo autoconfinamiento también la ha paralizado de cierto modo, o al menos ha cambiado su dinámica. Entonces, vamos a empezar con algunas reflexiones que quiero plantear. La primera es la sana distancia sanitaria que tenemos, que se convierte en cierta manera en una insana distancia educativa. Y aquí quiero hacer una comparación en situaciones de la estrategia de dos sectores. Por ejemplo, pensemos en la estrategia del sector salud frente a la pandemia. Como para todos es evidente, diariamente a las 7 de la tarde, el doctor Hugo López-Gatell presenta un avance actualizado sobre lo que está pasando en relación con la pandemia. Y pareciera que el sector salud, que está formado por todos funcionarios, pero por médicos, enfermeras, vaya, las personas que actúan en los hospitales y diversos lugares donde se atiende la enfermedad, parece que tienen claro, o al menos tienen un camino, una orientación por dónde ir y qué es lo que deben de hacer. Esto nos da la idea de que entre los médicos y las enfermeras hay un etos muy fuerte y además una gran responsabilidad social. Por otro lado, también el doctor Hugo López-Gatell está haciendo una especie de pedagogía colectiva que se está aplicando, y fíjense la palabra que voy a usar, de una manera supletoria a la población. Es decir, que no es el sector educativo el que está guiando, el que está educando, por decirlo de algún modo, el que está educando a la población en relación con el coronavirus y con lo que se tiene que hacer, sino es el sector salud quien está ejerciendo, el doctor Hugo López-Gatell, quien está ejerciendo esta pedagogía colectiva, lo cual ya de entrada me hace pensar en situaciones que vamos a ir desarrollando. La segunda parte de esta reflexión es que el sector educativo, junto con todos sus funcionarios, parece que ha sido
ha disminuido su problemática, cuando menos, porque se podría hablar incluso de algo mayor, y pareciera que a diferencia de la institución hospitalaria, el sector educativo está también frenado o hasta confundido, si ustedes quieren, o lo queremos llamar así, durante esta pandemia. Por eso es que digo, se ha guardado en términos educativos, formativos, se ha guardado una insana distancia. ¿Por qué insana distancia? Bueno, porque en primera, la escuela actual está lejana de la realidad de las personas. Vamos a pensar primero en el mecanismo del aprendizaje en casa que ha sido planteado por el gobierno federal desde la Secretaría de Educación Pública. Este programa que lo sabemos y lo conocemos, y además muchos padres y madres de familia que nos estén viendo en esta mañana tarde, pues lo están sufriendo. Es un dispositivo que a través de la televisión abierta y a través de internet pretende la formación de los niños y de las niñas de México. Ya con grandes problemáticas, porque no todas las personas tienen acceso a internet, en primer lugar, y también por otro lado, nada más el 98% de la población tiene acceso a televisión. Vamos a pensar al ratito, en unos minutos, en relación con esto, algunas cosas. Por otro lado, también se han implementado capacitaciones, las llamadas webinars, y pareciera que de la noche a la mañana se quieren formar a los maestros, sobre todo de educación básica, en maestros especialistas en educación a distancia, al vapor o express, bien formados en Google Classroom, en YouTube, en Office 365 ahora, en equipos de Microsoft, bueno, una serie de situaciones que ponen a los maestros en verdad en problemáticas. Por eso digo que la escuela quizá esté confundida. Entonces, pareciera también que con estas estrategias, la autoridad educativa, que no los maestros, y lo aclaro, están interesados en cumplir con el currículum, en cumplir con el plan de estudios, pero están distantes de la realidad cotidiana de las familias mexicanas. ¿Por qué? Porque ya lo decía, de los 80 millones de usuarios de Internet que hay en el país, en zonas urbanas el 76% de la población usa Internet y en las rurales el 47% lo utiliza. De todo este universo que estoy hablando, el 43%, 44% dispone de computadora y pues eso quiere decir que muy poca población en realidad, casi el 43% de la población de 6 años o más es usuaria de computadora. Entonces, ya de entrada, la estrategia de aprendizaje en casa, en línea o a través de Internet es un despropósito porque más de la mitad de la población no tiene acceso a una computadora. Ahora dicen algunos, bueno, vamos a utilizar la televisión porque el 92% de los hogares cuentan con televisión. Pensemos, por ejemplo, en un hogar mexicano donde hay una televisión y esa televisión lo mismo se usa para que la mamá vea las telenovelas, para que vean los programas de la mañana, para que el niño de la primaria esté aprendiendo en casa o para que el niño de la secundaria o la niña estén aprendiendo en casa. Entonces se enciman los tiempos de uso de la televisión y eso creo que ya complica las cosas. Ahora, habría que preguntarnos si en las familias lo más importante es en este momento estar aprendiendo en casa. Y la computadora también. Hay una computadora, un dispositivo que se puede utilizar para el aprendizaje, para el esparcimiento o para el trabajo de la familia. ¿Qué creen ustedes que sería primero? Yo pienso que lo primero que sería es satisfacer el trabajo de la familia. Ahora, parece entonces que la escuela se enfrenta al problema de hacer o incorporar en este momento el plan de estudios con la vida cotidiana en las familias, pero ya lo decía Beatriz hace rato, esto no se puede hacer porque nuestras queridas autoridades están muy lejos de entender cuál es la realidad cotidiana de las familias en este país. Por lo tanto, hay una insana distancia también entre las autoridades y los docentes, entre las autoridades y las personas que están en la educación. Ya hablamos de una insana distancia entre la autoridad y la escuela. Ahora hablemos de una insana distancia entre la autoridad y los maestros. Y esto es muy sencillo. Desde el inicio de la pandemia, los maestros, y estamos hablando nosotros del 23 de marzo, ya mandaron guías, trabajaron una serie de situaciones, algunos inclusive ya habían entrado al Classroom y utilizando el YouTube y el WhatsApp a través de los padres, han estado trabajando los maestros en una propuesta para hacer frente a la pandemia. Pero las autoridades, en su afán de cumplir con los objetivos curriculares, se han dedicado nada más a estar pseudo formando a los profesores
en una especie de pseudoeducación a distancia que no está resolviendo la problemática de los maestros, porque los está metiendo en más problemas e inclusive les está añadiendo estrés, porque los maestros también son padres y madres de familia, también son trabajadores y por supuesto que también nos enfermamos. Entonces, esto ya está añadiendo problemas, porque también muchos y muchas maestras no saben utilizar la tecnología. Habría entonces que pensar si lo importante es cumplir el currículum o más bien atender los aspectos de la salud mental y emocional de las familias y de los niños y de las niñas, ¿no? Si hoy resulte más importante que los niños aprendan a vivir en medio de la incertidumbre, a gestionar el temor, la ansiedad, administrar el ocio, a aprender la solidaridad colectiva, el amor a la humanidad, etcétera, o será que sigamos idolatrando, alabando, siguiendo el cumplimiento del plan de estudios? Estamos en una emergencia y me parece que a nuestras autoridades eso no les queda claro. No digo a los maestros estamos trabajando para las familias y hacia las familias, pero parece que las autoridades no están todavía al nivel de esta circunstancia. Es decir, son los supervisores, los directores, los maestros, quienes están atendiendo la situación como pueden y con los recursos que tienen. Ahora, esto es una posibilidad y una oportunidad porque resulta que los maestros, los y las maestras, pues están desarrollando canales eficientes de comunicación con los padres de familia, están creando, desarrollando creativamente una comunicación diferente para salir adelante de la pandemia, con pocos recursos formativos, económicos, temporales, tecnológicos y con la presión de la autoridad de que ahora entra este webinar, que ahora entra este curso, que ahora toca esto, toca A, B, C, D, etcétera. Y todo esto se presenta y los maestros están demostrando hoy en día cierta capacidad para organizarse y avanzar aún con todas estas dificultades. Esto hace evidente que nuestras autoridades no están bien comunicadas y que también nuestras autoridades no tomaron en cuenta a los maestros, los ignoraron en esta cuestión. No le preguntaron a ellos, que son los expertos en la situación, sino que tomaron decisiones desde arriba y ahora tenemos lo que tenemos. Sí, podremos decir, es que la escuela se está adaptando, la escuela está avanzando, es que era algo que nadie sabía, sí, pero pudimos haber previsto algunas cosas en cuestión de lo que podría venir. Una de las enseñanzas entonces de esta situación es que la nueva escuela mexicana no puede ni debe menospreciar a los profesores porque ellos saben de los asuntos educativos. Si López Obrador, por ejemplo, nuestro presidente dice que en el sector salud se ponen a los expertos, porque ellos son los que tienen que hacer las cosas, ¿por qué no poner también en la educación a los expertos? ¿O será que nuestros expertos educativos no lo son tanto? ¿O ya están muy lejos también de la escuela? Voy a terminar con esta exposición porque también se me está acabando el tiempo, o creo que ya se me acabó. Pero entonces tenemos una dinámica escolar centrada en el cumplimiento del currículum, de la didáctica aula y que está lejana de los y las maestras. Por lo tanto, entonces, es necesario hoy en día que la escuela, las autoridades sean más solidarios con los maestros, más solidarios con las familias y que entonces en el general se pueda recuperar una formación de la vida cotidiana donde se puedan dar aprendizajes sólidos de responsabilidad colectiva, de amor a la naturaleza, al género humano, sentar las bases para una nueva moral colectiva. Eso es una oportunidad, con la conciencia de que todos estamos en el mismo planeta y somos corresponsables de cuidarlos. Las pandemias se incorporan a la vida cotidiana, por tanto tenemos que aprender a superarlas de la mejor forma posible. Y con eso termino, fue muy breve esto, pero les agradezco a todos y todas su atención. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu participación.